Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquellos días dijo Jesús a sus discípulos: muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad os guiará hacia la verdad plena, pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso os he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura de hoy, un poco más larga de lo habitual, que nos habla de esa predicación, ya no como acostumbraba a hacer San Pablo, que primero empieza en la sinagoga y después va hacia los paganos. Aquí va directamente a los paganos. Ha bajado desde Macedonia, va hasta Atenas, y en Atenas debía haber ese espectáculo inmenso de la época, donde está el gran templo de Palas Atenea, el templo del Partenón, y en la falda de la montaña, el Areópago, donde estaban cientos y cientos de altares consagrados en el fondo a los ídolos, a los diferentes dioses griegos y paganos, incluso ese altar al dios desconocido. Y aprovecha, bueno, y más abajo ya estaba tocando a esto, estaba la academia donde habían estado los grandes filósofos griegos desde el siglo IV antes de Cristo. Pues allí lo que hacen es, se pone a predicar, ya no en estilo judío, sino en estilo griego. Los griegos planteaban la sabiduría, la historia. Los judíos lo que preferían era, sí, la historia de la salvación, pero sobre todo los milagros, los signos. Y aquí quieren sabiduría. Y así les va explicando un poco quién es Dios hasta llegar a Cristo. Y todo va más o menos bien cuando es sabiduría puramente humana, de historia, de especulación sobre Dios, pero cuando se llega al hecho de la resurrección de Cristo, se acaba todo. Ya te oiremos otro día. Y es que es un error pensar que simplemente con sabiduría humana se va a convencer a la gente. La gente se convertirá de muchas formas y cada uno tiene su camino. Pero esa mentalidad que a veces tenemos de la conversión, que somos capaces de convertir a cualquiera, primero, solo Dios convierte a la gente. Los que predicamos lo sabemos bien. Esto recuerda aquella predicación ya del Antiguo Testamento, antigua, cuando se habla de ir a Nínive y el profeta no quiere ir. ¿Cómo le van a hacer caso? ¿Cómo creerán en su palabra? Y entonces viene todo aquello de que no es tu palabra, es Dios quien te envía, pues tú habla y se hará lo que Dios quiera. Y aquí pasa lo mismo. La mayoría renuncia, no quiere oír hablar, pero unos pocos empiezan esa primera comunidad de Atenas. Esa primera comunidad cristiana que hará al final, con los siglos, que toda Grecia sea cristiana y se convertirá incluso como país a la fe. Sin embargo, en ese momento, cuando se habla de resurrección, la mayoría nada, solo unos pocos personajes. Y nos habla aquí de este Dionisio el Areopagita, de Dámaris, de ese Dionisio, de lo cual no sabemos nada de todos estos, solo que eran los primeros griegos de Atenas, convertidos a la fe y que forman la primera comunidad cristiana, y que si los nombra es porque seguramente eran ya conocidos por otras comunidades, como diciendo, son estos eran de allí, de esa primera predicación. Y en la Edad Media, sobre todo Dionisio el Areopagita, se hizo
famoso indirectamente, no por lo que realmente hizo, porque no se sabe, solo que fue eso de los primeros cristianos de allí, sino porque con la mentalidad medieval se le atribuyeron muchos textos para dar autoridad. El autor es Dionisio el Areopagita. Pero enseguida se dieron cuenta de que esta atribución era falsa. Era solo para darle importancia al texto, y entonces desde ese momento ya cambiaron el nombre por el pseudo Dionisio el Areopagita, o sea, el falso, la falsa atribución, no que fuera falso Dionisio, sino la falsa atribución de esos textos. Pero eso es otra historia. La Iglesia va creciendo muy poco a poco, pequeñísimas comunidades, pero va creciendo, y es la forma en que ha llegado hasta nosotros, empezando por poco, hasta llegar a lo mucho. Mientras que el Evangelio de hoy continúa preparándonos a la gran fiesta, primero de la Ascensión, donde Él nos deja, ya está advirtiendo que se va, nos deja, pero también a la fiesta siguiente, este domingo la Ascensión, pero el otro domingo Pentecostés, y nos va preparando a esta fiesta de Pentecostés. Muchas cosas quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad plena. Y esto es un hecho. La Iglesia, sobre todo esa Iglesia primitiva, irá descubriendo, sí, la verdad fundamental desde el primer momento, Cristo. Pero esas verdades que van juntas y que necesitan de pensamiento, de reflexión sobre Cristo y de muchas cosas que no llegaban en ese primer momento los apóstoles a entender, las empezarán a entender con Pentecostés. Pero esa profundización sobre esa fe revelada desde el principio se va haciendo de generación en generación. Y por eso el Espíritu Santo continúa iluminando a la Iglesia en medio de todas las dificultades, y aunque a veces pueda no parecerlo, pero el Espíritu Santo continúa haciéndonos presente a Cristo en los sacramentos, pero también iluminando a la Iglesia y haciéndonos entender cosas, detalles que a veces pasan desapercibidos, pero cuidado. Una cosa es eso y otra es la que a veces algunos predican. ¿Cuántas veces se ha predicado diciendo: en 2000 años la Iglesia no ha entendido nada, ahora sí que entendemos dónde está la verdad y lo que dice el Espíritu Santo, y hacemos una Iglesia diferente de la antigua? Si hacemos eso, estamos fuera de la Iglesia. Como dirá muy bien San Pablo, Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y la plena revelación se da precisamente en Cristo desde el principio. Ahora podremos profundizar más o menos, pero el que se inventa otra Iglesia con la excusa del Espíritu Santo, el que cree que nadie ha entendido nada y él sí que lo entiende todo, es un pobre iluminado que no ha entendido nada de lo que es la Iglesia. Por eso la Iglesia siempre está atenta a esa tradición, tradición quiere decir lo que nos han transmitido desde el inicio de la Iglesia los apóstoles hasta nosotros, que es la auténtica palabra de Dios, Cristo, para nuestra salvación.